Tú no llegaste a este contenido por casualidad. Hay un llamado dentro de ti que clama por transformación, por crecimiento y por libertad financiera. Este mensaje es exactamente lo que tu alma ya estaba buscando. Hoy vas a entender por qué algunas personas atraen la riqueza con tanta naturalidad, mientras que otras permanecen atrapadas en ciclos de escasez. La diferencia no está en la suerte. Si deseas romper con las cadenas de la limitación y acceder a una nueva dimensión de prosperidad, prepárate. Lo que se revelará aquí tiene el poder de cambiar por completo tu realidad financiera. Antes de continuar, afirma al universo tu compromiso con la abundancia. Escribe en los comentarios: yo tengo una mente millonaria, porque todo comienza en el pensamiento. Cuando tu mentalidad se alinea con la energía de la riqueza, tu realidad comienza a transformarse. Así que escribe con convicción: yo tengo una mente millonaria, y siente esa verdad dentro de ti. Estaré presente dejando un corazón como muestra de apoyo a tu proceso. Muchas personas aún no comprenden el poder extraordinario que tienen los pensamientos, precisamente porque esperan que los resultados lleguen de forma inmediata. Pero incluso una semilla necesita tiempo para transformarse en árbol. La misma naturaleza nos enseña que todo sigue un ciclo sagrado. No se siembra hoy para cosechar mañana. Primero, la raíz se fortalece en silencio bajo la tierra antes de surgir a la luz. De la misma manera, la mente necesita pasar por un proceso de fortalecimiento y transformación antes de que los frutos de la prosperidad se hagan visibles. Ese camino exige perseverancia, fe y constancia. El problema es que muchos renuncian justo antes de la cosecha, inician su renovación interna, pero se frustran al notar que los frutos no aparecen de inmediato. Vuelven a los patrones mentales antiguos, sabotean su propio crecimiento y se mantienen estancados. En cambio, quienes comprenden los principios de la abundancia siguen firmes. Ellos saben que cada pensamiento positivo acerca de la prosperidad es una semilla plantada en la tierra fértil de la mente, que en el tiempo perfecto germinará y dará fruto. El universo responde con exactitud. Si deseas vivir en prosperidad, pero tus pensamientos oscilan entre el miedo al fracaso y la esperanza de triunfar, tu vibración se vuelve confusa. Es fundamental elegir con claridad en qué se cree realmente. En la Carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8, ya se advierte sobre la importancia de una fe firme. Y existe un misterio antiguo, lleno de simbolismo y poder, que representa una verdadera llave para desbloquear riquezas sin medida: el Anillo de Salomón. Este objeto, más allá de una leyenda, es un símbolo que contiene una energía ancestral capaz de reescribir por completo tu historia financiera. El creador es el único que tiene autoridad sobre la abundancia y la escasez. Él es quien puede humillar o exaltar, tal como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Aquellos que se sumergen en los misterios del Anillo de Salomón acceden a un conocimiento antiguo que trasciende el tiempo y atrae prosperidad constante. Desde los días del sabio rey, líderes, soberanos y visionarios han buscado ese saber con plena conciencia de que al conectarse con ese símbolo, aunque sea de forma espiritual, se despiertan fuerzas invisibles que favorecen la abundancia. Si sientes que tu vida financiera está bloqueada, si el dinero siempre se te escapa de las manos, entiende que esa realidad puede cambiar desde ahora. La energía asociada al Anillo de Salomón ya ha comenzado a manifestarse, y todo lo que necesitas es una mente abierta para recibir esta verdad. No es una promesa vacía, sino un código espiritual que ha transformado la vida de incontables personas a lo largo de los siglos. Y lo mejor es que no necesitas pertenecer a la realeza para acceder a esta abundancia.
El universo está lleno de puertas esperando ser abiertas, y el secreto del anillo es justamente la llave que desbloquea esas oportunidades. Cuando comprendes y activas este principio, una transformación intensa comienza a suceder. Los proyectos prosperan, el dinero aparece de forma inesperada y nuevas posibilidades se revelan desde donde menos lo imaginabas. Esto no es casualidad, es la realización de algo que ya estaba reservado para quienes creen y se posicionan para recibir. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para ese giro extraordinario? Entonces, escribe en los comentarios con fe: yo soy un imán para el dinero. La prosperidad fluye hacia mí de forma abundante y constante. En cuanto comentes, dejaré un corazón como confirmación de que estás listo para experimentar riquezas sin límites. ¿Ya comentaste? Entonces, sigamos adelante. Salomón entendía profundamente las leyes eternas y sabía que la abundancia comienza en el pensamiento. No solo acumuló riquezas incalculables, sino que dominaba los principios que sostenían esa prosperidad. Todo empieza en la mente. Cuando los pensamientos están alineados con la fe y con la vibración de la abundancia, el universo responde en sintonía. El Creador nos dio la capacidad de imaginar, crear y expandir. La verdadera diferencia entre vivir en escasez o en plenitud está en cómo cada persona usa ese poder mental e interpreta su propia realidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, esta verdad se reafirma. Es Dios quien nos da la capacidad para generar riqueza. A cada uno le corresponde desarrollar esa habilidad, aplicar los principios correctos y construir una base sólida para que la prosperidad sea duradera. La abundancia no es un evento aislado, es un camino continuo. Muchos miran a Salomón como el rey de los grandes tesoros, pero se olvidan de los valores que cultivó para llegar allí. Antes de acumular riquezas, buscó sabiduría. Antes de ser honrado por los poderosos de la tierra, se volvió excelente en todo lo que hacía. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa al Creador, no eligió victorias, ni fama, ni tesoros. Pidió sabiduría. Ese deseo reveló la esencia de su mentalidad. Él entendía que la verdadera abundancia nace primero en el interior y luego se refleja en el mundo exterior. El universo, como obra de Dios, funciona a través de leyes y principios, y la conocida ley de la atracción es una de esas realidades espirituales. Aunque muchas veces se presenta solo como un concepto motivacional, en realidad tiene raíces profundas y poderosas. Vamos a fortalecer juntos tu mentalidad de prosperidad. Escribe en los comentarios: el dinero llega a mí de formas inesperadas e infinitas. Porque creer en esta verdad es el primer paso para acceder a la abundancia. Cuanto más repites esta afirmación, más tu mente se reprograma hacia el éxito. Así que decláralo con convicción. El dinero llega a mí de formas inesperadas e infinitas y activa tu conexión con la riqueza. Estaré dejando un corazón en tu comentario como muestra de apoyo a tu crecimiento. Cada vez que tu mente permanece enfocada en un propósito y tus emociones y acciones están alineadas con ese deseo, te conviertes en un imán para lo que estás vibrando. La propia Escritura lo afirmaba desde hace milenios. En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esta verdad revela que la realidad que experimentas es un reflejo directo de lo que crees y sientes por dentro. Si tus pensamientos están llenos de fracaso, miedo y limitación, tu vida reflejará exactamente eso. Pero si decides adoptar una nueva forma de pensar, centrada en el crecimiento, la riqueza y las posibilidades, entonces comenzarás a ver cómo se abren puertas ante ti.
Uno de los errores más comunes que cometen las personas es creer que la transformación viene de afuera hacia adentro. Piensan que al ganar más dinero, recién entonces desarrollarán una mentalidad próspera. Pero la verdad es lo contrario. Primero cultivas pensamientos de prosperidad y el dinero empieza a fluir como consecuencia natural de esa nueva vibración. Ese fue el camino que recorrió Salomón. No se quedó esperando milagros, tomó decisiones estratégicas, formó alianzas sólidas, organizó rutas comerciales y levantó un imperio. La diferencia está en el origen de la riqueza. Cuando proviene de principios justos, guiada por la sabiduría y fundamentada en valores verdaderos, fluye con ligereza y permanece. Pero cuando nace de la codicia, la mentira o el orgullo, puede llegar rápido, pero trae consigo un alto precio, muchas veces terminando en destrucción. Salomón entendía que la verdadera prosperidad es el reflejo de una vida equilibrada. Su reino floreció porque él sabía cómo administrar recursos, establecer conexiones inteligentes y crear proyectos que beneficiaban a toda la nación. Para él, el dinero no era el objetivo final, sino una herramienta de transformación, un medio para manifestar la gloria de Dios y promover el bienestar colectivo. Y esta es una verdad esencial. La prosperidad auténtica es aquella que genera impacto positivo, que edifica, que lleva bendición a quienes están cerca. El anillo, símbolo que encierra tantos significados, también representa responsabilidad. Cada vez que alguien recibe un don extraordinario o una oportunidad poco común, también recibe una misión proporcional. Salomón no era solo un hombre rico, también era un gestor responsable y fiel. La historia nos muestra muchos ejemplos de personas que al recibir grandes sumas sin preparación, terminan perdiéndolo todo. Ganadores de premios que en pocos años están endeudados, herederos que desperdician el patrimonio construido durante generaciones, empresarios que se enriquecen rápidamente pero no logran sostener su fortuna por falta de estructura emocional y sabiduría. Eso demuestra que sin comprensión ni preparación, incluso la riqueza más abundante puede desvanecerse. Salomón tenía plena conciencia de esta verdad. Por eso buscaba constantemente el discernimiento divino para administrar los tesoros que se le habían confiado. El secreto para vivir una prosperidad duradera está en la capacidad de administrar con inteligencia. El dinero sin gestión se desvanece como el polvo en el viento. Y muchos aún se preguntan por qué algunos logran crecer financieramente mientras otros fracasan. La respuesta está en la manera en que cada uno se relaciona con lo que tiene. Quienes ven el dinero como una herramienta para construir, actúan con sabiduría, invierten, multiplican, organizan y edifican sobre bases sólidas. Pero los que lo perciben solo como fuente de placer inmediato, gastan sin pensar y pronto regresan al punto de partida. El principio de la siembra está directamente conectado con el simbolismo del anillo de Salomón. Quien siembra con sabiduría, cosecha con abundancia. Quien invierte en aprendizaje, recoge discernimiento. Quien dedica tiempo y esfuerzo a su propio crecimiento, cosecha evolución y nuevas oportunidades. Muchos quieren cosechar riquezas sin haber sembrado esfuerzo, tiempo ni conocimiento, pero la misma naturaleza nos enseña que eso no es posible. Así como un árbol tarda años en crecer, la verdadera abundancia también exige paciencia y compromiso. Salomón comprendía esto como pocos. Él no buscaba atajos, sino excelencia. El anillo que lo representaba era, sobre todo, un recordatorio de que la riqueza genuina va mucho más allá del dinero. Incluye sabiduría, claridad de visión, propósito de vida y legado. Hay quienes piensan que prosperar es solo tener cuentas bancarias llenas,
Pero la verdadera abundancia es amplia y abarca todas las áreas del ser. La prosperidad verdadera no se construye desde un solo aspecto de la vida. Es el resultado de un conjunto de pilares firmes: salud física y emocional, paz interior, relaciones equilibradas y un propósito claro de existencia son parte esencial de esa estructura. Cuando uno de esos elementos está en desequilibrio, la riqueza material pierde su valor. De nada sirve tener millones si no hay salud para disfrutarlos. No tiene sentido alcanzar el éxito financiero si las relaciones familiares o afectivas están en ruinas. ¿Te está gustando este video? Entonces haz clic en el botón que dice gracias, que aparece justo aquí abajo, y apóyanos con tu contribución. Tu gesto hace una gran diferencia para que podamos seguir compartiendo contenido de calidad y ayudando a más personas a alcanzar sus metas financieras. Cuento contigo. La clave de una verdadera abundancia está en el equilibrio entre todas las áreas de la vida. Salomón demostraba su sabiduría en las decisiones estratégicas que tomaba. Sabía cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retroceder. Muchas personas fracasan en su camino hacia la prosperidad porque carecen de ese discernimiento. Actúan con prisa, toman decisiones apresuradas y terminan enfrentando pérdidas. La paciencia combinada con la estrategia es uno de los pilares más firmes para alcanzar un éxito financiero que se mantenga en el tiempo. Salomón no edificó su reino en pocos días. Caminó paso a paso, tomando decisiones prudentes a lo largo de muchos años. El anillo que usaba también simbolizaba autoridad, y en el mundo de los negocios, la autoridad está estrechamente vinculada al conocimiento y a la reputación. Aquellos que se convierten en referentes dentro de su campo naturalmente atraen nuevas oportunidades. El mercado valora a quienes dominan sus habilidades, entregan excelencia y se destacan por su constancia. Cualquier persona que desee crecer necesita entender la importancia de especializarse, invertir en su propio desarrollo y construir una imagen sólida y confiable. La prosperidad llega con facilidad a quienes se vuelven esenciales. Otro elemento clave es desarrollar una mentalidad de expansión. Salomón jamás pensaba en pequeño. Sabía que su misión iba mucho más allá de su propio bienestar. Construyó obras grandiosas, extendió fronteras y elevó a Israel a un nuevo nivel de grandeza. Su mentalidad siempre estuvo orientada al progreso continuo. Quien desea prosperar debe romper con la visión limitada y desarrollar una perspectiva amplia y enfocada en el futuro. La persona que vive en duda se parece a una ola del mar, que va y viene llevada por el viento. Y como está escrito, alguien así no debe esperar recibir nada del Señor. Esto nos enseña que es imprescindible actuar con convicción, con firmeza y sin vacilar. Un corazón dividido nunca alcanzará resultados extraordinarios. La duda es uno de los mayores bloqueos de la abundancia. Cuando dudas, saboteas tu propia capacidad de crear. La fe, por el contrario, es una fuerza poderosa que mueve incluso lo que parece imposible. Jesús enseñó que si se tiene fe del tamaño de una semilla de mostaza, se puede decir a un monte que se mueva y se moverá. Esta verdad está registrada en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Este principio no es solamente religioso, es universal. Tu realidad externa responde directamente al nivel de tu fe. Aquello en lo que tú crees es lo que moldea tu experiencia. Pero no basta con pensar positivamente. La fe verdadera genera acción. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, se afirma que la fe sin obras está muerta. Es decir, no sirve de nada creer en la abundancia si tus actos contradicen esa creencia. Los grandes emprendedores, líderes e inversionistas del mundo no solo hablan de éxito. Ellos toman decisiones valientes, crean estrategias inteligentes
y edifican sus proyectos sobre fundamentos sólidos. Salomón no esperó que la riqueza llegara sola. Él creó escenarios favorables, tomó decisiones audaces e invirtió constantemente en el desarrollo de su pueblo. El secreto está en la unión entre pensamiento próspero y acción coherente. El pensamiento alineado atrae oportunidades, pero son las acciones las que traen los resultados al plano físico. Quien entiende esta verdad transforma por completo su historia. Quien la ignora tiende a repetir los mismos ciclos negativos por años. Es indispensable comprender que la prosperidad no se trata solamente de acumular dinero. Incluye armonía emocional, claridad de propósito, relaciones saludables y una sensación real de plenitud. No tiene sentido construir una fortuna y vivir con un vacío interno. Salomón conoció ambos extremos. Tuvo acceso a todo lo que el dinero podía comprar, pero al final de su vida reconoció que el verdadero tesoro estaba en su intimidad con Dios y en cumplir con su llamado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dejó una reflexión profunda. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es lo esencial para el ser humano. Este consejo es valioso. Buscar la riqueza solo por el placer de poseerla conduce a la frustración, pero cuando la abundancia es usada como una herramienta para cumplir un propósito mayor, entonces la vida adquiere sentido y plenitud. La verdadera abundancia ocurre cuando usamos nuestros recursos para transformar positivamente el entorno. La forma en que percibes el dinero determina cuánto puede fluir hacia ti. Si lo ves como algo negativo o peligroso, siempre será escaso. Pero si lo entiendes como un instrumento para realizar un propósito, entonces te convertirás en un imán poderoso para la prosperidad. ¿Te está gustando este contenido y quieres dar un paso más? Entonces, ¿por qué no convertirte en miembro del canal? Al hacerte miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos, contenidos especiales y podrás conectar más profundamente con nuestra comunidad de personas que están transformando sus vidas financieras. El botón que dice "Hazte miembro" está justo debajo del video. Haz clic ahora mismo y únete a este camino de crecimiento y prosperidad. Y eso nos lleva a una reflexión importante. El dinero llega a quienes están listos para administrarlo con sabiduría. El Creador no entrega grandes recursos a quienes aún no saben manejar lo poco que tienen. Por eso, el desarrollo personal y el conocimiento financiero son pilares fundamentales. Los imperios más poderosos fueron construidos por personas que entendieron estas verdades y las aplicaron con constancia. Grandes empresarios, líderes influyentes e inversionistas exitosos prosperan porque saben que una mentalidad correcta, acompañada de acciones firmes, produce resultados extraordinarios. Y la buena noticia es que ese camino está abierto para todos. La prosperidad no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una jornada accesible para cualquiera que desee aprender, evolucionar y actuar con fe. Alimenta tu mente con pensamientos elevados. Fortalece tu fe, deja atrás la duda y avanza con convicción. El universo responde con precisión a quienes saben lo que quieren y se mueven con decisión. Si deseas apoyar aún más este canal, puedes hacer clic en el botón de contribución ubicado justo debajo de este video y donar la cantidad que sientas en tu corazón, ya sea 2, 5 o 10. Toda ayuda es bienvenida y regresa a ti multiplicada en bendiciones. Sigamos adelante. El anillo de Salomón no era simplemente una joya o un símbolo de estatus. Representaba algo mucho más profundo, la unión entre lo espiritual y lo material. Muchos se preguntan cómo Salomón alcanzó tanta prosperidad, pero pocos comprenden que su verdadera fuente de riqueza estaba en la sabiduría y en el entendimiento de las leyes espirituales que rigen el universo.
Ese anillo era símbolo de esa sabiduría, un sello de autoridad que le permitía gobernar con justicia, tomar decisiones acertadas y atraer riqueza de manera constante. Cuando alguien comprende esta conexión y aplica los principios que enseña, las puertas de la abundancia se abren inevitablemente. La riqueza verdadera es aquella que llega sin sufrimiento. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, lo expresa con claridad. La bendición del Señor es la que enriquece, y con ella no viene ninguna tristeza. Esta verdad rompe la idea de que hay que sufrir para tener éxito o de que quien tiene dinero siempre vive angustiado. Gastar más de lo que se gana, ignorar los propios gastos y no planificar son hábitos que conducen al endeudamiento. El primer paso para cambiar esa realidad es hacer una evaluación honesta de tu situación financiera. Escribe todas tus deudas, sus montos, tasas de interés y fechas de vencimiento. Tener claridad sobre dónde estás es esencial para diseñar una estrategia efectiva. Una de las estrategias más efectivas para eliminar deudas se conoce como el método bola de nieve. En este enfoque, organizas las deudas desde la más pequeña hasta la más grande y te enfocas en pagar primero la más baja, mientras mantienes los pagos mínimos en las demás. Al eliminar la primera, el dinero que usabas en ella se suma al pago de la siguiente, creando un efecto progresivo hasta que todas quedan saldadas. Este método funciona muy bien porque genera sensación de avance y mantiene alta la motivación. Otra herramienta útil para salir de deudas es la renegociación. Muchas personas se paralizan por los intereses acumulados, pero olvidan que los bancos y acreedores están dispuestos a negociar. Si tienes deudas pendientes, acércate y busca una solución. Intenta reducir intereses, mejorar plazos de pago o, si es posible, liquidar montos menores en una sola exhibición. Liberarte de ese peso cuanto antes te permitirá redirigir tu energía y tus recursos hacia inversiones y crecimiento personal. Pero salir de deudas no es suficiente. Es necesario construir una base de seguridad para no volver a caer en las mismas trampas. Contar con un fondo de emergencia es uno de los pilares más importantes de la salud financiera. Muchas personas se endeudan porque no tienen ahorros para enfrentar imprevistos. Cualquier situación inesperada, como una enfermedad o una reparación urgente, las obliga a usar crédito, iniciando así un ciclo riesgoso. Ahorrar el equivalente a 3 hasta 6 meses de gastos fijos te brinda tranquilidad y estabilidad. La base para transformar tu vida financiera está en aumentar tu capacidad para generar ingresos. Vivir con un solo sueldo o una única fuente de dinero es una estrategia frágil. Coloca toda tu estabilidad en manos de una sola variable. Y si algo pasa con esa fuente, el desequilibrio es inevitable. Quien desea prosperar debe diversificar sus entradas de dinero. Hay muchas formas de ampliar tus ingresos: emprendiendo, haciendo inversiones inteligentes o desarrollando habilidades que aumenten tu valor en el mercado. Iniciar un emprendimiento propio es una de las formas más poderosas de construir riqueza. Tener un negocio te da mayor control sobre tus ingresos, abre caminos para el crecimiento constante y puede ofrecer ganancias superiores a las de un empleo tradicional. Sin embargo, muchas personas evitan emprender porque creen que necesitan grandes cantidades de dinero o ideas extraordinarias. Pero la realidad es que cualquier persona puede empezar con pocos recursos, siempre que tenga disposición para aprender, adaptarse y observar atentamente las necesidades del mercado. ¿Te está gustando este contenido y quieres dar un paso más? Entonces, ¿por qué no convertirte en miembro del canal? Al hacerte miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos, contenidos especiales y podrás conectar más profundamente con nuestra comunidad de personas que están transformando sus vidas financieras.
El botón que dice Hazte miembro está justo debajo del video. Haz clic ahora mismo y únete a este camino de crecimiento y prosperidad. Y eso nos lleva a una reflexión importante. El dinero llega a quienes están listos para administrarlo con sabiduría. El Creador no entrega grandes recursos a quienes aún no saben manejar lo poco que tienen. Por eso, el desarrollo personal y el conocimiento financiero son pilares fundamentales. Los imperios más poderosos fueron construidos por personas que entendieron estas verdades y las aplicaron con constancia. Grandes empresarios, líderes influyentes e inversionistas exitosos prosperan porque saben que una mentalidad correcta, acompañada de acciones firmes, produce resultados extraordinarios. Y la buena noticia es que ese camino está abierto para todos. La prosperidad no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una jornada accesible para cualquiera que desee aprender, evolucionar y actuar con fe. Alimenta tu mente con pensamientos elevados. Fortalece tu fe, deja atrás la duda y avanza con convicción. El universo responde con precisión a quienes saben lo que quieren y se mueven con decisión. Si deseas apoyar aún más este canal, puedes hacer clic en el botón de contribución ubicado justo debajo de este video y donar la cantidad que sientas en tu corazón, ya sea 2, 5 o 10. Toda ayuda es bienvenida y regresa a ti multiplicada en bendiciones. Sigamos adelante. El anillo de Salomón no era simplemente una joya o un símbolo de estatus. Representaba algo mucho más profundo, la unión entre lo espiritual y lo material. Muchos se preguntan cómo Salomón alcanzó tanta prosperidad, pero pocos comprenden que su verdadera fuente de riqueza estaba en la sabiduría y en el entendimiento de las leyes espirituales que rigen el universo. Ese anillo era símbolo de esa sabiduría, un sello de autoridad que le permitía gobernar con justicia, tomar decisiones acertadas y atraer riqueza de manera constante. Cuando alguien comprende esta conexión y aplica los principios que enseña, las puertas de la abundancia se abren inevitablemente. La riqueza verdadera es aquella que llega sin sufrimiento. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, lo expresa con claridad. La bendición del Señor es la que enriquece, y con ella no viene ninguna tristeza. Esta verdad rompe la idea de que hay que sufrir para tener éxito, o de que quien tiene dinero siempre vive angustiado. Gastar más de lo que se gana, ignorar los propios gastos y no planificar son hábitos que conducen al endeudamiento. El primer paso para cambiar esa realidad es hacer una evaluación honesta de tu situación financiera. Escribe todas tus deudas, sus montos, tasas de interés y fechas de vencimiento. Tener claridad sobre dónde estás es esencial para diseñar una estrategia efectiva. Una de las estrategias más efectivas para eliminar deudas se conoce como el método bola de nieve. En este enfoque, organizas las deudas desde la más pequeña hasta la más grande y te enfocas en pagar primero la más baja mientras mantienes los pagos mínimos en las demás. Al eliminar la primera, el dinero que usabas en ella se suma al pago de la siguiente, creando un efecto progresivo hasta que todas quedan saldadas. Este método funciona muy bien porque genera sensación de avance y mantiene alta la motivación. Otra herramienta útil para salir de deudas es la renegociación. Muchas personas se paralizan por los intereses acumulados, pero olvidan que los bancos y acreedores están dispuestos a negociar. Si tienes deudas pendientes, acércate y busca una solución. Intenta reducir intereses, mejorar plazos de pago o, si es posible, liquidar montos menores en una sola exhibición. Liberarte de ese peso cuanto antes te permitirá redirigir tu energía y tus recursos hacia inversiones y crecimiento personal. Pero salir de deudas no es suficiente.
Es necesario construir una base de seguridad para no volver a caer en las mismas trampas. Contar con un fondo de emergencia es uno de los pilares más importantes de la salud financiera. Muchas personas se endeudan porque no tienen ahorros para enfrentar imprevistos. Cualquier situación inesperada, como una enfermedad o una reparación urgente, las obliga a usar crédito, iniciando así un ciclo riesgoso. Ahorrar el equivalente a 3 hasta 6 meses de gastos fijos te brinda tranquilidad y estabilidad. La base para transformar tu vida financiera está en aumentar tu capacidad para generar ingresos. Vivir con un solo sueldo o una única fuente de dinero es una estrategia frágil. Coloca toda tu estabilidad en manos de una sola variable. Y si algo pasa con esa fuente, el desequilibrio es inevitable. Quien desea prosperar debe diversificar sus entradas de dinero. Hay muchas formas de ampliar tus ingresos: emprendiendo, haciendo inversiones inteligentes o desarrollando habilidades que aumenten tu valor en el mercado. Iniciar un emprendimiento propio es una de las formas más poderosas de construir riqueza. Tener un negocio te da mayor control sobre tus ingresos, abre caminos para el crecimiento constante y puede ofrecer ganancias superiores a las de un empleo tradicional. Sin embargo, muchas personas evitan emprender porque creen que necesitan grandes cantidades de dinero o ideas extraordinarias. Pero la realidad es que cualquier persona puede empezar con pocos recursos, siempre que tenga disposición para aprender, adaptarse y observar atentamente las necesidades del mercado. Una frase que parece sencilla puede tener el poder de cambiar por completo tu vibración. El dinero llega a mí con facilidad, con frecuencia y desde múltiples fuentes. Aunque parezca simple, esta afirmación tiene una fuerza inmensa cuando se repite con fe genuina. El subconsciente se moldea a través de la repetición. Si constantemente repites frases negativas sobre el dinero, tu mente lo aceptará como una verdad absoluta. Pero cuando declaras con convicción que la abundancia financiera fluye hacia ti de forma natural, tu mente comienza a alinearse con esa nueva realidad. Y de forma inesperada, las oportunidades comienzan a aparecer. La abundancia no depende solamente de lo que haces, sino de cómo piensas. Quienes creen que ganar dinero es difícil suelen encontrarse con obstáculos en todas las áreas de su economía. En cambio, quienes reconocen que la prosperidad es un don divino y que existen infinitas formas de crecer, comienzan a ver puertas abiertas donde antes solo había muros. La diferencia entre quienes prosperan y quienes siguen atrapados en la escasez está en la mentalidad. Las deudas son una carga que encadena a muchas personas. La misma palabra enseña que quien pide prestado se convierte en siervo de quien presta. Esto no significa que toda deuda sea incorrecta, pero sí que, si se toma sin sabiduría, puede poner en riesgo la libertad. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, se nos enseña a cumplir con nuestros compromisos, pagar lo que debemos y vivir con integridad. La libertad financiera comienza cuando asumimos la responsabilidad por nuestra vida económica. El primer paso es mirar con sinceridad qué nos llevó a la situación actual. Muchas veces, el problema no es la falta de dinero, sino la falta de organización. La mayoría de las dificultades financieras no nacen por escasez de recursos, sino por falta de control y planificación. Mientras muchos siguen esperando señales visibles de prosperidad, hay quienes ya viven una realidad interna de abundancia. Se conectan emocionalmente con lo que desean antes de que se manifieste en el mundo físico. Este es un principio poderoso: sentirte próspero incluso antes de ver los frutos. La siguiente etapa en este camino es alinear tus acciones con esa realidad interna que ya has aceptado. Esto no significa gastar de forma irresponsable, sino adoptar comportamientos coherentes con una mentalidad rica.
Las personas prósperas actúan de manera diferente. Valoran el conocimiento, manejan bien su tiempo, toman decisiones inteligentes y ven oportunidades donde otros solo ven problemas. Cuando alguien comienza a vivir en armonía con su visión interior, acelera la llegada de los resultados en el plano físico. Otro factor clave es la repetición constante. Para que una nueva creencia se establezca en el subconsciente, necesita ser reforzada una y otra vez. Afirmaciones diarias, oraciones constantes y visualizaciones regulares fortalecen la conexión con la abundancia. Cuanto más se alimenta un pensamiento, más profundo se enraiza en la mente. No es casualidad que los maestros espirituales hayan insistido siempre en la importancia de orar sin cesar y meditar en las promesas divinas. Cuando una persona declara repetidamente que la riqueza ya está presente, su mente acepta esa idea como real y comienza a dirigir sus decisiones para manifestarla. También es fundamental comprender el valor de la paciencia y la perseverancia. Muchos abandonan el hábito de visualizar porque esperan resultados inmediatos. Pero, así como una semilla necesita tiempo para convertirse en árbol, la prosperidad también necesita tiempo para florecer. Quienes mantienen firme su visión, sin dudar de lo que creen, inevitablemente verán cómo la abundancia se vuelve parte de su vida. Esta verdad está confirmada en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que enseña que al hacer una oración se debe creer que ya ha sido respondida. Esa fe firme es lo que separa a quienes logran realizar sus sueños de aquellos que siguen atrapados en la rutina. Visualizar prosperidad no se trata solo de imaginar dinero, es crear mentalmente una vida plena en todas sus dimensiones. Paz interior, propósito definido, relaciones saludables y crecimiento constante. El dinero es solo una de las piezas. La verdadera abundancia se manifiesta en la libertad, en la realización personal y en la alegría de vivir con sentido. Cada ser humano tiene dentro de sí el poder de transformar su realidad según lo que elige ver. El pasado no tiene el poder de limitar el futuro y las circunstancias actuales no determinan lo que vendrá. Lo que realmente cambia una historia es la capacidad de mirar más allá de los obstáculos y creer en un destino grandioso. Quienes acceden a este entendimiento se vuelven imparables porque su mente ya está sintonizada con la frecuencia de la prosperidad. La transformación comienza cuando decides ver tu riqueza como una certeza presente y no como una posibilidad lejana. Quienes viven con esta verdad saben que no existen imposibles para quien tiene fe. El universo responde a la claridad de propósito, a la confianza plena y a la acción coherente. La prosperidad ya está disponible para quienes se atreven a reconocerla incluso antes de poder tocarla. La energía de la abundancia está presente en todas partes. El universo opera sobre principios que mantienen en movimiento el flujo constante de la prosperidad. Aquellos que entienden estos fundamentos acceden con naturalidad a riquezas, oportunidades y crecimiento. El mayor obstáculo para que la abundancia llegue no está en las condiciones externas, sino en la manera en que cada persona interpreta su propia realidad. Cuando alguien decide creer con total convicción que la abundancia ya le pertenece, su entorno comienza a transformarse. Las situaciones se acomodan y las puertas se abren donde antes solo había resistencia. Esta verdad está registrada en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, donde se afirma que Dios provee todo lo necesario según sus gloriosas riquezas. Eso significa que la fuente de provisión no se limita a los recursos visibles de este mundo, sino que proviene de un manantial celestial abundante e inagotable. La prosperidad no es obra del azar. Nace de la combinación entre una creencia firme, acciones intencionadas y alineación con las leyes naturales que rigen la creación.
Todo en la naturaleza obedece a un ritmo perfecto. Los ríos fluyen hacia el mar, los árboles crecen y dan fruto, y el sol aparece cada mañana sin esfuerzo. Del mismo modo, la abundancia fluye hacia quienes se alinean con ese movimiento natural. Cuando una persona se opone a ese flujo debido al miedo, la duda o pensamientos de escasez, bloquea los canales por donde las bendiciones podrían llegar. El primer paso para revertir eso es eliminar los bloqueos internos que impiden recibir. La fe es la llave que activa ese flujo. Quien vive en constante incertidumbre, desconectado del presente y preocupado por el futuro, se desconecta también de la abundancia. En cambio, quien camina con confianza, creyendo que todo lo necesario llegará, empieza a notar transformaciones visibles. Tener una fe firme no significa que no haya obstáculos. Significa confiar plenamente en que incluso las dificultades son parte del proceso de crecimiento. Los desafíos se convierten en peldaños hacia niveles más altos. Cuando una persona elige ver cada tropiezo como un impulso y no como un freno, se convierte en alguien que prospera sin importar las circunstancias. Tú tienes el poder de renovar tu mente, transformar tu relación con el dinero y construir una realidad llena de abundancia. Las oportunidades están a tu alrededor. Solo necesitas estar despierto para reconocerlas y tener la sabiduría para actuar. El dinero se acerca a ti con facilidad, con frecuencia y desde muchas direcciones. Cree en ello. Vive como alguien que ya está conectado con esa energía y comienza a construir la vida próspera que siempre has deseado. Salomón entendía que la sabiduría era el mayor tesoro para atraer prosperidad. No solo acumuló riquezas materiales, sino que dominaba los principios que rigen la creación de la abundancia. Su mente estaba orientada al crecimiento. Su visión era amplia y su corazón rebosaba certeza sobre la realidad de la prosperidad. El secreto de su éxito estaba en su capacidad de visualizar el futuro deseado incluso antes de verlo manifestado. No necesitaba pruebas externas para creer que prosperaría. Sabía que todo comienza en la mente. La visualización es una de las herramientas más poderosas para crear. Lo que se ve con claridad interior puede materializarse en el mundo físico. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, se reafirma esta verdad. Todo lo que se pida en oración, si se cree, ya ha sido concedido. Ese es el código oculto detrás de la manifestación de la riqueza. La mente funciona como un imán. Atrae aquello que está alineado con las creencias más profundas. Si alguien cree con firmeza que ya vive en prosperidad, el universo empieza a moverse para que eso se convierta en realidad. Todos los grandes realizadores de la historia poseían esta habilidad: visualizar su victoria antes de verla con los ojos. Hombres y mujeres que transformaron el mundo no esperaron condiciones ideales. Veían el éxito antes de tocarlo. La visualización es tan poderosa porque el cerebro no distingue entre lo intensamente imaginado y lo que es real. Cuando te imaginas viviendo una vida plena y sientes por adelantado las emociones de esa experiencia, creas un campo vibracional que atrae personas, situaciones y escenarios alineados con esa energía. El secreto no está en pensar en riqueza, sino en sentirla. La emoción es lo que le da vida al pensamiento. Muchos sueñan con el éxito, pero lo hacen desde el miedo y la inseguridad. En cambio, quienes realmente creen en lo que visualizan y lo sienten con intensidad, generan una vibración tan poderosa que inevitablemente atraen las condiciones necesarias para hacer su sueño tangible. Este principio no es algo nuevo. Desde la antigüedad, los grandes líderes lo aplicaban, aunque fuera de forma intuitiva. Los reyes visualizaban sus imperios antes de conquistarlos. Los arquitectos veían sus ciudades completas antes de colocar la primera piedra.
Los emprendedores de hoy proyectan sus empresas en la mente mucho antes de hacerlas realidad. Todo lo que existe hoy en el plano físico primero nació en la mente de alguien. Ninguna obra se construyó sin un plano. Ningún invento apareció sin que antes alguien lo imaginara. La mente es un terreno fértil y los pensamientos son semillas. Quien siembra imágenes de fracaso cosecha limitación. Quien cultiva visiones de abundancia cosecha plenitud. Visualizar no es simplemente desear algo de manera superficial. Es traer al presente la certeza absoluta de que aquello que sueñas ya te pertenece. Salomón entendía este principio con profundidad y lo aplicaba en todas las áreas de su vida. Cuando pidió sabiduría al Creador, ya se veía gobernando con justicia, administrando riquezas con responsabilidad y guiando a su pueblo con discernimiento. Para él, ser rey no era un privilegio, sino una misión con propósito. Esa visión interior fue la que dirigió cada una de sus decisiones. Él sabía que la prosperidad está reservada para quienes se preparan para recibirla. Por eso buscaba conocimiento, construía alianzas estratégicas y expandía sus territorios con inteligencia y dirección. La práctica de este principio comienza con una claridad total sobre lo que se desea manifestar. Muchas personas no alcanzan la prosperidad porque sus deseos son vagos, poco definidos o confusos. Cuando tienes una visión clara, bien detallada y concreta, se vuelve magnética. No basta con querer tener dinero. Es necesario visualizar una vida próspera en todos los detalles. El lugar donde vives, las emociones que experimentas, la manera en que te comportas y con quién te rodeas. Cuanto más real sea esa imagen mental, más rápido se convierte en realidad. El siguiente paso es cargar esa visión con una emoción auténtica. Sentirte próspero antes de tener resultados materiales es lo que activa el proceso de manifestación. La gratitud anticipada es una herramienta vibracional extremadamente poderosa. Cuando das gracias por lo que aún no ha llegado, pero lo sientes como tuyo, tu energía se eleva y te conviertes en un receptor más afinado para las oportunidades que el universo ofrece. Muchas personas se dejan guiar por lo que ven con sus ojos físicos y permiten que la falta de dinero controle sus emociones. Sin embargo, no son las circunstancias externas las que bloquean la prosperidad, sino las creencias limitantes que viven en el interior. Quien entiende que su realidad puede ser moldeada con pensamientos y decisiones conscientes, empieza a recorrer un camino completamente distinto. La abundancia se vuelve una consecuencia natural para quien vive en armonía con principios espirituales y prácticos. La misma fuerza creadora que sostiene el universo está disponible para todos. Cuando una persona transforma su mentalidad, ajusta sus hábitos y fortalece su fe, todo empieza a alinearse a su favor. Las oportunidades se multiplican, las puertas se abren con facilidad y los recursos llegan desde lugares inesperados. El secreto está en confiar plenamente en que la provisión es continua y que todo lo necesario será entregado con generosidad. Esta promesa está escrita en Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde se afirma que Dios provee todo lo necesario según sus gloriosas riquezas. Esto confirma que no hay escasez en los cielos. La fuente es inagotable. Y quienes se conectan con esa energía experimentan transformación real en todas las áreas de la vida. Tener sabiduría al administrar los recursos financieros es la base de una prosperidad sólida y sostenible. Quien comprende cómo funciona el dinero no solo acumula, sino que lo multiplica con inteligencia, constancia y equilibrio. Salomón dominaba este principio como pocos. Aplicaba fundamentos profundos de administración que lo convirtieron en uno de los reyes más prósperos de la historia.
El secreto de su riqueza no estaba solo en cofres llenos de oro y plata, sino en su habilidad para tomar decisiones sabias, establecer alianzas ventajosas y construir estructuras que aseguraban el crecimiento constante de su reino. La prosperidad no es fruto de la suerte, es el resultado de planificación clara y acciones coherentes. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5, se confirma esta verdad. Los que planifican con cuidado alcanzan la abundancia, mientras que los apresurados terminan en pobreza. Muchas personas pierden dinero por actuar impulsivamente, invertir sin informarse, comprar sin pensar o vivir sin orden. En cambio, quienes se preparan, estudian, analizan y toman decisiones con sabiduría, cosechan verdadera abundancia. La multiplicación empieza en la mente. El dinero no es solo un medio de intercambio, es también el reflejo de cómo una persona ve la vida. Quien cree que es difícil ganar dinero, atraerá obstáculos. Pero quien comprende que la prosperidad está disponible para quienes usan sus recursos con sabiduría, experimenta un flujo financiero más natural y constante. La diferencia entre quienes prosperan y quienes siempre tienen dificultades no suele estar en cuánto ganan, sino en cómo administran lo que tienen. Hay personas que reciben grandes cantidades pero siempre están endeudadas. Y hay otras que con ingresos modestos logran construir patrimonio con disciplina e inteligencia. Salomón no solo poseía riquezas, él sabía cómo hacerlas crecer. Su imperio prosperaba porque él invertía con visión de futuro. Invertía en rutas comerciales, firmaba acuerdos con otras naciones y construía sistemas económicos que fortalecían su reino. Sabía que el dinero necesita estar en movimiento y que debe usarse de forma estratégica para generar nuevos recursos. Ese es uno de los pilares de la verdadera prosperidad, hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. La peor decisión financiera que alguien puede tomar es dejar que el dinero permanezca estancado. Con el tiempo, los recursos pierden valor debido a la inflación. El secreto está en encontrar maneras inteligentes de hacer que el dinero crezca. Esto puede lograrse a través de inversiones estratégicas, emprendimientos propios, bienes raíces u otras fuentes que generen ingresos de manera constante. La sabiduría financiera incluye entender con claridad la diferencia entre activos y pasivos. Los activos son todo aquello que pone dinero en tu vida. Los pasivos, por el contrario, son elementos que generan gastos constantes y debilitan tus recursos. Muchas personas pasan la vida acumulando pasivos, comprando cosas que no generan ningún retorno, gastando en lo que solo drena sus finanzas. Luego se preguntan por qué no logran salir de las deudas. Quienes prosperan, en cambio, invierten en activos, construyen fuentes de ingresos estables y crean estructuras que garantizan crecimiento sólido a largo plazo. La verdadera multiplicación sucede cuando se construye una base estable de activos que trabajan a tu favor, incluso mientras descansas. Otro principio fundamental es el control de los gastos. Salomón no era alguien que desperdiciara. Sabía usar sus recursos con inteligencia. Prosperar no se trata solamente de ganar más, sino de saber organizar, conservar y aplicar con sabiduría lo que ya se tiene. La energía de la abundancia responde a quienes están verdaderamente preparados para recibirla. Muchos piden riqueza, pero no demuestran la capacidad de administrarla. Los recursos fluyen hacia quienes, con sus actitudes, prueban que están listos para cuidarlos. Si alguien no puede manejar con responsabilidad cantidades pequeñas, ¿cómo podrá encargarse de grandes fortunas? La preparación es imprescindible. Antes de alcanzar más, es necesario ser fiel con lo poco. La parábola de los talentos deja esta lección muy clara. Quienes multiplicaron lo que recibieron fueron recompensados, mientras que el que tuvo miedo y enterró su talento perdió hasta lo poco que tenía.
El universo reacciona al movimiento. Creer en la abundancia no es suficiente si no se actúa de manera coherente con esa fe. Quien desea una vida próspera no puede quedarse esperando. Necesita tomar acciones firmes y consistentes. Así como un agricultor no puede cosechar sin antes preparar la tierra, sembrar y cuidar el campo, quien sueña con una vida abundante debe sembrar conocimiento, desarrollar habilidades y crear estrategias que aporten valor al mundo. La generosidad es una de las mayores señales de que alguien ha entendido el verdadero flujo de la abundancia. Dar con alegría es una manera práctica de declarar que se cree en una provisión infinita. Las personas prósperas saben que el dinero no está hecho para acumularse de forma egoísta. Es una herramienta de transformación que gana poder cuando se comparte, ya sea por medio de donaciones, ayuda a causas humanitarias o apoyo a personas necesitadas. Quien comparte abre el camino para que más prosperidad fluya sin interrupción. Este principio es tan poderoso que incluso quienes tienen poco, cuando dan con un espíritu generoso, comienzan a ver cambios significativos en su realidad financiera. El miedo a dar es un bloqueo peligroso. Quien vive con temor constante a perder nunca accede al flujo real de la abundancia. Una mente enfocada en la escasez es incapaz de ver las posibilidades infinitas que existen a su alrededor. Pero quien confía en la generosidad divina vive con seguridad, sabiendo que nunca le faltará lo esencial. Ese es el secreto de las personas que viven en plenitud. Tienen la certeza de que el suministro es constante y renovado cada día. El universo responde con fuerza a la claridad de intención. Muchas personas no reciben simplemente porque aún no han definido con exactitud lo que desean. Piden riqueza, pero no tienen claro para qué. La energía de la prosperidad se alinea con aquellos que tienen metas bien estructuradas y propósitos definidos. Cuando tienes una visión clara del destino al que deseas llegar, tu mente se convierte en un radar capaz de detectar oportunidades, conexiones e ideas que convierten ese objetivo en una realidad. La claridad genera enfoque. El enfoque impulsa la acción y la acción produce resultados. El tiempo también es un factor crucial en este proceso. Quien siembra hoy puede no cosechar de inmediato, pero la cosecha llegará en el momento perfecto. Lo que diferencia a quienes prosperan de quienes se quedan a mitad del camino es la paciencia combinada con la persistencia. Muchos inician su camino hacia el crecimiento, pero abandonan cuando los frutos no llegan tan rápido como esperaban. Quienes se mantienen firmes, incluso en medio de dificultades y demoras, reciben recompensas abundantes en el momento preciso. Un agricultor no escarba la tierra cada día para ver si la semilla está creciendo. Él siembra, cuida y confía. Sabe que el crecimiento ocurre en silencio, debajo de la superficie, hasta que llega el tiempo de la cosecha. De la misma manera, quien confía en la abundancia debe tener fe en el proceso. Todo llega en su debido momento. La gratitud es una fuerza poderosa que impulsa la prosperidad. Cuando alguien reconoce y valora lo que ya tiene, crea espacio para que aún más bendiciones se manifiesten. Muchos centran sus pensamientos solamente en lo que les falta, olvidando apreciar las riquezas que ya existen en sus vidas. La gratitud no es solo una emoción, es una frecuencia energética que atrae aquello que se agradece. Al dar gracias por el hogar que habitas, por los recursos que ya llegaron y por las oportunidades que se han abierto, elevas tu vibración y te conviertes en un verdadero imán para la prosperidad. Para conectarse plenamente con la energía de la prosperidad, también es necesario liberarse de creencias limitantes. Muchas personas crecieron escuchando frases negativas sobre el dinero, como que es sucio, que solo los deshonestos se enriquecen o que la riqueza es incompatible con la espiritualidad.
Estas ideas, muchas veces heredadas, se almacenan en el subconsciente y actúan como barreras invisibles que impiden el avance hacia la abundancia. Por eso es tan importante reeducar la mente, reemplazando las creencias que debilitan por pensamientos que fortalecen y expanden la conciencia de riqueza. El dinero no es el enemigo. Es una herramienta poderosa que puede usarse para hacer el bien, apoyar causas nobles y transformar vidas. Desarrollar una mentalidad de crecimiento es esencial para alinearse con el flujo creativo del universo. Aquellos que creen saberlo todo ya han cerrado las puertas a lo nuevo y con ello al progreso. En 1900, cambio, quienes prosperan están en constante aprendizaje, perfeccionan sus habilidades y se adaptan con rapidez a los cambios del entorno. El mundo está en constante evolución. Quien desea crecer debe estar dispuesto a explorar nuevas ideas y posibilidades. Cada ser humano lleva dentro de sí un potencial ilimitado. La caminata hacia la libertad financiera comienza con una decisión profunda: dejar atrás la mentalidad de escasez y adoptar una visión amplia, positiva y expansiva de la vida. Muchas personas permanecen atrapadas en el miedo a perder, en la inseguridad, en la duda de si serán capaces de conquistar algo más grande. Ese tipo de pensamiento crea una barrera invisible que bloquea el flujo de la abundancia. La transformación ocurre cuando uno empieza a creer que la prosperidad está al alcance, que el dinero puede ser una bendición y que hay infinitas oportunidades esperando ser aprovechadas. Cada elección financiera que se toma hoy afecta directamente la realidad del mañana. Las decisiones impulsivas, la desorganización y la falta de planificación son grandes saboteadores del progreso. Por el contrario, quien aprende a administrar bien lo que tiene, invierte con sabiduría y construye con disciplina una base de activos sólidos, está avanzando con paso firme hacia la libertad financiera. El éxito verdadero no es algo que aparece de la noche a la mañana. Es el fruto de decisiones coherentes, mantenidas a lo largo del tiempo. La paciencia es una virtud clave en este proceso. Muchos abandonan sus metas por esperar resultados instantáneos. Pero así como ninguna semilla da frutos al día siguiente, la prosperidad también necesita tiempo para madurar. Quienes comprenden esto siguen adelante, invierten en su desarrollo, hacen sacrificios conscientes y caminan con fe, sabiendo que la cosecha será abundante. Uno de los errores más comunes es enfocarse únicamente en las ganancias inmediatas, ignorando el impacto a largo plazo de las decisiones presentes. Aquellos que prosperan tienen algo en común: la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La historia está llena de casos de personas que crecieron precisamente en medio de las dificultades. Mientras muchos se desesperaban, ellos veían puertas abiertas y tomaban decisiones que los llevaban a nuevos niveles. La realización financiera no depende únicamente de lo que sucede afuera, sino de la habilidad de adaptarse, aprender de los desafíos y actuar con sabiduría, incluso en los momentos complicados. Pensar a largo plazo es una característica de quienes construyen obras duraderas. Mientras la mayoría busca recompensas inmediatas, los que dejan un legado piensan más allá. Saben que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino también en el conocimiento adquirido, en las relaciones construidas y en el impacto positivo que generan. Estas personas invierten constantemente en sí mismas, desarrollan habilidades, amplían su red de contactos y crean múltiples fuentes de ingresos. Ese es un principio fundamental para asegurar estabilidad y crecimiento sostenido. Jamás depender de una sola entrada financiera. Diversificar los caminos reduce los riesgos y fortalece la seguridad en momentos inciertos. El miedo a fallar paraliza a muchos. El temor a perder dinero, a equivocarse o a ser juzgado
lleva a que muchos desistan antes incluso de comenzar. Sin embargo, quienes logran grandes cosas ven los errores como aprendizajes, cada intento como un paso necesario. Nadie llega lejos sin enfrentar batallas. Lo que distingue a los vencedores es el valor de continuar incluso cuando el camino parece difícil. La disciplina es una aliada poderosa en la construcción de la riqueza. Sin ella, cualquier plan se desmorona. Ser disciplinado es resistir la tentación del consumo impulsivo. Es mantener la mirada fija en los objetivos, aunque no haya resultados inmediatos. La verdadera prosperidad no surge del simple deseo, sino de la capacidad de mantener hábitos financieros saludables a lo largo del tiempo. Quien domina el arte de administrar sus recursos construye una base tan firme que ninguna tormenta logra destruirla. Es igualmente importante rodearse de personas que compartan los mismos valores y objetivos. El entorno tiene poder. Estar cerca de quienes viven en mentalidad de escasez puede hacer que los patrones limitantes se repitan. En cambio, convivir con personas positivas, sabias y visionarias acelera el camino hacia el crecimiento. La prosperidad va más allá del dinero. Incluye paz interior, equilibrio emocional y propósito de vida. La espiritualidad cumple un papel fundamental en ese proceso. Muchos acumulan bienes materiales, pero se sienten vacíos porque han descuidado su dimensión espiritual. La verdadera abundancia nace de la armonía entre mente, cuerpo, alma y recursos. No sirve de mucho tener ingresos altos si no se administra correctamente. La prosperidad no depende solo de cuánto se gana, sino de cuánto se conserva y cuánto se hace crecer. Controlar los gastos, evitar el despilfarro y aplicar los recursos con sabiduría son prácticas esenciales para multiplicar el dinero. La diversificación también es clave. Salomón no se apoyaba en una sola actividad. Construyó un imperio comercial con múltiples frentes. Muchas personas cometen el error de apostarlo todo a una única alternativa, sin evaluar los riesgos. Al distribuir los recursos en distintas áreas y fuentes, se gana seguridad y se incrementan las posibilidades de éxito. El conocimiento es uno de los activos más valiosos en la búsqueda de libertad financiera. Salomón era reconocido por su sabiduría, y fue esa sabiduría la que lo guió a tomar decisiones que multiplicaron su riqueza. Quien desea prosperar necesita invertir en sí mismo, aprender cómo circula el dinero, estudiar el mercado, entender sobre inversiones y dominar técnicas de administración son pasos imprescindibles para salir de la parálisis. La paciencia vuelve a ser fundamental en este camino. Muchas personas caen en promesas de riqueza inmediata y terminan siendo víctimas de estafas. Esquemas que prometen dinero fácil, propuestas sin fundamentos y opciones de alto riesgo son atajos que llevan a la pérdida. La verdadera prosperidad se construye con decisiones inteligentes, sostenidas y conscientes a lo largo del tiempo. Esa es una de las mayores enseñanzas que podemos extraer de la sabiduría de Salomón. Mirar más allá del presente. Él no vivía solo para el momento. Planeaba con visión de futuro, construía con intención y preparaba su legado. Muchos viven el día a día consumiendo todo lo que ganan, pero quienes prosperan entienden que la riqueza se construye con visión, planeación y generosidad, siempre pensando en las futuras generaciones y en la estabilidad duradera. La forma en que usamos nuestro tiempo está directamente relacionada con nuestra capacidad de multiplicar los recursos financieros. El tiempo es uno de los bienes más preciosos y quien lo administra con inteligencia puede alcanzar resultados impresionantes. Lamentablemente, muchas personas desperdician horas valiosas con distracciones estériles cuando podrían estar aprendiendo algo nuevo, desarrollando habilidades o creando fuentes alternativas de ingresos. Un tiempo bien aprovechado se transforma en progreso, expansión y oportunidades que dan frutos duraderos.
La generosidad ocupa un lugar esencial en el camino hacia la verdadera prosperidad. Salomón comprendía que enriquecerse no se trataba solo de acumular bienes, sino de tener un corazón dispuesto a compartir. Las personas prósperas llevan dentro de sí una inclinación natural a dar, porque saben que cuanto más se ofrece con intención genuina, más el universo devuelve en forma de bendiciones. Esto no significa actuar de manera imprudente, sino desarrollar una mentalidad de flujo, en la cual la riqueza no se estanca, sino que circula y amplía su impacto. La verdadera prosperidad va mucho más allá de juntar dinero. Se revela en la forma en que esos recursos se utilizan para generar legado. Quienes aplican los principios de la sabiduría financiera transforman sus propias vidas e impactan positivamente a sus familias, comunidades e incluso a las generaciones futuras. Salomón sabía que multiplicar los recursos era resultado de un proceso: buscar conocimiento, planificar con claridad y actuar con discernimiento. Aquellos que siguen este camino con constancia experimentan no solo crecimiento económico, sino expansión en todos los ámbitos de la vida. La abundancia duradera nace de la unión entre disciplina, estructuras sólidas y una visión clara del futuro. Desear más no basta. Es necesario construir bases firmes que sostengan ese crecimiento. La verdadera riqueza no aparece por casualidad, sino a través de la aplicación constante de principios espirituales y financieros que rigen las leyes del universo. Cuando alguien decide alinear sus acciones con esos fundamentos y mantiene su fe firme, comienza a vivir una transformación profunda que va mucho más allá del plano material. El Evangelio según Lucas, en su capítulo 6, nos revela una clave espiritual de gran poder en el versículo 38. Todo lo que se da con el corazón vuelve multiplicado. Esta ley del retorno no se aplica solo al dinero, sino a todo lo que sembramos en la vida. Quien siembra generosidad cosecha abundancia. Quien invierte tiempo en aprender cosecha sabiduría. Quien trabaja con entrega cosecha logros. El universo responde a la calidad de lo que ofrecemos, no simplemente a su cantidad. Alcanzar la prosperidad implica entender que no empieza con la acumulación, sino con la intención. Quien da con alegría y ligereza de espíritu no pierde, multiplica. Brindar ayuda, apoyar causas nobles, enseñar con amor o simplemente dedicar atención a quien lo necesita son formas poderosas de sembrar crecimiento. Muchas personas creen que solo podrán ser generosas cuando tengan mucho, pero eso es un engaño. La generosidad no depende de lo que uno posee, sino de la voluntad de compartir lo que ya tiene. Hay quienes, aún teniendo poco, son capaces de dar, y por esa actitud ven su realidad transformarse rápidamente. Por otro lado, hay personas que poseen mucho, pero se encierran por miedo a perder, y con eso bloquean el flujo de oportunidades. El universo no reacciona a cifras, sino a la pureza de la intención. Quien es confiable en lo poco, demuestra estar preparado para recibir mucho más. La verdadera prosperidad no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por la paz que se siente al vivir de acuerdo con principios elevados. Existen personas con grandes fortunas que viven en ansiedad constante, temiendo pérdidas y fracasos. Aunque tienen bienes, no experimentan una riqueza plena. En cambio, quienes comprenden el flujo natural de la abundancia viven con serenidad y confianza, porque saben que siempre habrá provisión para quienes caminan con fe. La generosidad se manifiesta de muchas maneras. No se limita al dinero, se puede ofrecer tiempo, escucha, conocimientos, apoyo emocional o palabras de ánimo. Cuando alguien comparte su sabiduría o extiende la mano a quien lo necesita, activa conexiones invisibles pero profundamente poderosas, que muchas veces se transforman en oportunidades inesperadas.
Este ciclo positivo repercute en todas las áreas de la vida. Los vínculos se fortalecen, los proyectos avanzan y la sensación de plenitud interior se intensifica. Las personas generosas atraen a otras con la misma vibración, creando un ambiente fértil donde la abundancia florece de forma natural. Lo opuesto también es cierto. Aquellos que viven dominados por el miedo, que se aíslan, controlan cada centavo y evitan cualquier tipo de entrega, tienden a estancarse. La abundancia responde a la confianza. El miedo interrumpe el flujo. La certeza de que siempre habrá más abre el camino para que ocurran milagros. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que transformaron sus vidas en el momento exacto en que eligieron vivir con gratitud y generosidad. Grandes líderes, empresarios exitosos y personas comunes que marcaron la diferencia comprendieron que dar no es perder, sino activar el ciclo de la multiplicación. La cosecha siempre sigue a la siembra. Quien ofrece lo mejor de sí al mundo, cosecha abundancia. Quien vive quejándose y guardando todo solo para sí, cosecha escasez. El dinero necesita movimiento para multiplicarse, y la generosidad es uno de los caminos más eficaces para mantener ese ciclo activo. Cuando uno decide vivir con gratitud y compromiso con el bien común, no solo las finanzas se transforman, sino que toda la vida empieza a reflejar una nueva realidad. Hay una alegría profunda en saber que se está contribuyendo con algo mayor, algo que ni siquiera el dinero puede proporcionar por sí solo. La idea de riqueza adquiere un nuevo significado cuando se entiende que prosperar va mucho más allá de acumular cosas. Es generar transformación, es cambiar el entorno. Cada acto de generosidad es una semilla lanzada al suelo de la vida. El tiempo, la gracia divina y las circunstancias se encargan de hacerla florecer. Aquellos que convierten la generosidad en un hábito constante descubren que su camino se convierte en un ciclo continuo de crecimiento, donde cada bendición recibida se transforma en una nueva oportunidad para multiplicar aún más. La verdadera abundancia se manifiesta cuando decidimos servir, crear e inspirar con intención. Vivir en plenitud comienza en el momento en que reconocemos que la prosperidad ya está disponible y que la generosidad es la llave que abre ese tesoro. Cuando el corazón desborda gratitud, incluso los desafíos se convierten en plataformas para crecer. Al cultivar el hábito de dar, la vida se transforma en un terreno fértil donde brotan oportunidades inesperadas. Ese es el secreto de quienes prosperan con propósito. Entienden que dar no es perder, sino invertir en algo más grande. El rey Salomón tenía muy claro que la riqueza no era un fin, sino un medio para realizar grandes obras. Él sabía que quien usa sus recursos para bendecir a otros jamás queda desamparado. Ese principio sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue en su tiempo. La gratitud y la generosidad no son solo ideas bonitas, son fuerzas reales que moldean tanto la vida financiera como la dimensión espiritual de quien las practica. Quienes adoptan este estilo de vida descubren que su camino se convierte en un reflejo constante de bendiciones, expansión y una prosperidad que no tiene límites. La abundancia no es algo que se alcanza en el futuro. Comienza con una decisión en el presente. Uno de los errores más comunes es postergar esa transformación financiera esperando el momento ideal, más preparación o condiciones perfectas que tal vez nunca lleguen. La transformación comienza con claridad de propósito y un espíritu agradecido. La sabiduría bíblica nos advierte que las riquezas sin propósito se convierten en una carga, pero cuando se alinean con valores elevados, se convierten en instrumentos de bendición. La generosidad tiene un poder real para transformar realidades. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, afirma que todo lo que uno da regresa multiplicado.
Este principio lo viven todos aquellos que alcanzan una prosperidad genuina y duradera. Ellos entienden que prosperar no es solo acumular dinero, sino también expandirse y ayudar a otros a crecer. Invierten en causas que transforman comunidades, financian proyectos que cambian vidas y activan el flujo de la abundancia cada vez que eligen dar. La generosidad no es una pérdida, es una elección consciente que conecta con el ciclo de la multiplicación. Para transformar tu realidad financiera, es necesario actuar de inmediato. Esperar que todo sea perfecto es uno de los mayores errores. El éxito comienza en decisiones pequeñas y diarias, sostenidas por principios sólidos y una visión clara del futuro. Cada elección, cada paso, cada inversión consciente va formando el destino financiero de una persona. Quien entiende esto no espera, actúa, porque la abundancia está disponible para quien decide alinear su vida con las leyes eternas que rigen el progreso. Una vida próspera se construye sobre fundamentos inquebrantables. Fe firme, organización eficiente, disciplina constante y acciones estratégicas. Cuando estos pilares están presentes en la rutina, el éxito se vuelve una consecuencia natural. El universo responde a los que están listos para servir y la abundancia fluye hacia quienes se convierten en canales de multiplicación. El camino hacia la conquista financiera no es un misterio. Está al alcance de todos los que deciden caminarlo con fe y constancia. Tanto la gratitud como la generosidad son fuerzas invisibles pero extraordinariamente poderosas. Moldean no solo lo material, sino que transforman profundamente la dimensión espiritual de quien las cultiva. Quienes comprenden esto viven inmersos en un ciclo constante de expansión, sabiendo que dar abre puertas para recibir aún más. Salomón, reconocido como uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, conocía profundamente esta ley de la abundancia. Aplicó este entendimiento a lo largo de su liderazgo. Para él, prosperar no significaba acumular riquezas, sino participar en un flujo donde mientras más se entrega, más se recibe. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, se revela un principio espiritual poderoso. Cuando se honra al Creador con los bienes y se entrega lo mejor de las ganancias, la cosecha se vuelve abundante y rebosante. Esta práctica va mucho más allá de una simple ofrenda. Es el reconocimiento de que toda fuente de provisión es divina. Al devolver una parte de lo recibido, se declara confianza en la continuidad del sustento. Es un acto de fe, una señal de que la abundancia fluye libremente hacia aquellos que no retienen egoístamente lo que poseen. La generosidad rompe las cadenas del miedo a la escasez. Muchas personas evitan dar por temor a quedarse sin recursos, pero esa mentalidad crea bloqueos invisibles que impiden que nuevas oportunidades lleguen. El apego encierra, la confianza libera. Quien comparte sin miedo abre espacio para que ocurran milagros. Esto sucede porque el acto de dar nos alinea con el ritmo natural del universo, que está en constante movimiento. Un río que deja de fluir se estanca y lo mismo pasa con el dinero. Si no circula, pierde valor. Salomón no se limitó a guardar tesoros. Invirtió en grandes obras que beneficiaron a su pueblo. Construyó el templo en Jerusalén, mejoró la infraestructura del reino y usó su riqueza con propósito colectivo. Esta actitud nos enseña una gran verdad. La verdadera prosperidad es aquella que trasciende los intereses personales y sirve para cumplir una misión mayor. Cuando se administra con sabiduría, el dinero se transforma en una herramienta poderosa, capaz de tocar vidas y dejar un legado eterno. La gratitud también cumple un papel esencial en la manifestación de la prosperidad. Quien reconoce con sinceridad lo que ya tiene, se convierte en un imán para nuevas bendiciones. Muchas personas enfocan su atención en lo que aún les falta,
y con eso refuerzan la vibración de la carencia. En cambio, quien valora lo que ya posee, amplía el espacio para recibir mucho más. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una energía magnética poderosa. El hábito de agradecer fortalece la mentalidad próspera. En lugar de quejarse por las dificultades, quien cultiva la gratitud es capaz de ver oportunidades incluso en medio del dolor. Ese cambio interior posiciona a la persona para reconocer y aprovechar cada puerta que se abre. La diferencia entre quien avanza y quien se queda paralizado muchas veces está en cómo interpreta las circunstancias. La queja cierra caminos, la gratitud los abre. Gratitud y generosidad caminan de la mano. Esperar un momento perfecto es una ilusión. Quien prospera es quien decide actuar, no quien se queda esperando. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 21, declara con claridad que la abundancia se derrama sobre quienes viven en obediencia. Pero esa obediencia no se trata solamente de cumplir reglas, sino de estar alineado con los principios que sostienen la verdadera prosperidad. Quien elige este camino con sabiduría, tarde o temprano verá florecer la cosecha. La prosperidad llega a quien tiene claridad de dirección, quien tiene metas definidas y actúa con compromiso, encuentra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La escasez, en la mayoría de los casos, no se debe a la falta de talento, sino a la ausencia de un plan bien trazado. Muchas personas viven con limitaciones simplemente porque nunca diseñaron un camino hacia la abundancia. La mente humana es una herramienta poderosísima. Cuando se establece un propósito con convicción y se cree en su realización, el cerebro comienza a identificar caminos que antes pasaban desapercibidos. El enfoque dirige la percepción. Si alguien decide que quiere aumentar sus ingresos, comenzará a ver con claridad nuevas formas de lograrlo. Aquello que antes parecía lejano comienza a acercarse. La duda es una trampa que paraliza. Quien vive dividido entre el deseo de prosperar y el temor al fracaso no logra avanzar. El universo responde a la firmeza de intención. Cuando alguien desea enriquecer, pero no cree en sí mismo, se genera un conflicto interno que bloquea por completo el flujo de la abundancia. En este contexto, la fe va mucho más allá de cualquier creencia religiosa. Se revela como una fuerza activa, un principio en movimiento capaz de transformar por completo la realidad. Cuando una persona asume que la prosperidad es un derecho legítimo que puede alcanzarse con inteligencia, esfuerzo y estrategia, sus acciones comienzan a reflejar esa decisión. Toda transformación externa nace primero de un cambio interior. La obediencia mencionada en las Escrituras, especialmente en el libro de Isaías, está profundamente conectada con la aplicación de principios sólidos de organización financiera. Para alcanzar la verdadera prosperidad es esencial cultivar disciplina, gastar con sabiduría, invertir de manera constante, diversificar las fuentes de ingreso y buscar conocimiento continuo sobre finanzas y economía. Muchas personas siguen esperando que la riqueza llegue por suerte o por un evento inesperado. Creen que de un momento a otro se harán ricas sin esfuerzo alguno. Esa mentalidad es peligrosa e irreal. La abundancia auténtica no nace de la casualidad, sino de la constancia. Se construye paso a paso, con paciencia, visión y sabiduría. Quien aprende a sembrar en el momento correcto verá sus frutos madurar y multiplicarse con el tiempo. Es urgente abandonar la mentalidad de escasez. Quien desea prosperar no puede seguir alimentando pensamientos limitantes. Creer que solo algunas personas pueden volverse ricas o que el éxito financiero depende exclusivamente de factores externos es una idea que destruye silenciosamente el potencial de crecimiento. La historia demuestra que la prosperidad está al alcance de quien decide adoptarla como verdad.
Los grandes empresarios, inversionistas y líderes empezaron sin recursos, pero todos compartían algo en común, una visión clara y firme de a dónde querían llegar. Esa claridad interior les dio fuerza para superar dificultades, aprender de sus errores y crecer de forma constante. Una de las trampas más comunes que impiden el avance es la postergación financiera. Muchas personas saben lo que deben hacer, pero siguen posponiendo. Dejan las inversiones para después, aplazan ideas valiosas o descuidan su educación financiera. Ese retraso genera estancamiento y las mantiene en el mismo lugar. La diferencia entre quien prospera y quien permanece en el mismo punto está en la velocidad con que transforma el conocimiento en acción. La información, si no se aplica, no tiene poder real. Solo la práctica de lo aprendido genera transformación. La energía de la abundancia se activa mediante acciones consistentes. Pequeñas decisiones diarias, aunque parezcan simples, generan un impacto profundo con el tiempo. Quien comienza a invertir hoy, aunque sea con poco, estará años adelante de quien todavía espera. Quien da el primer paso hacia un negocio, incluso sin tener todas las respuestas, adquiere habilidades que solo se obtienen con experiencia. El camino hacia la riqueza se construye con decisiones sabias tomadas cada día. Estar preparado es fundamental. Muchas personas sueñan con la abundancia, pero no están listas para administrar grandes cantidades de dinero. La riqueza fluye hacia quienes demuestran madurez para cuidarla. No es raro ver a personas que reciben grandes sumas de manera repentina, como herencias o premios, y terminan perdiéndolo todo por falta de preparación. La ausencia de educación financiera las lleva al fracaso. Quien desea abundancia duradera debe convertirse en alguien capaz de sostenerla. El verdadero crecimiento financiero camina de la mano con el desarrollo personal. Quien invierte en su educación, quien estudia negocios, inversiones y finanzas, atrae naturalmente más oportunidades. El dinero es un reflejo del valor que uno entrega al mundo. Quien se vuelve más útil, más eficiente y más valioso en lo que hace, aumenta sus ingresos de forma natural. La abundancia acompaña a quienes se vuelven esenciales en sus áreas. Además, la confianza en la provisión divina es una característica constante en las personas que prosperan con estabilidad. El miedo al error o a la pérdida paraliza a muchos. En cambio, quienes creen que todo ya está provisto y que el Creador cuida de cada necesidad, avanzan con paz y valentía. Estas personas no temen invertir, expandir sus proyectos o explorar nuevos caminos, porque saben que la provisión es constante. Esa forma de pensar las coloca en ventaja, en comparación con quienes viven atados al miedo y limitan sus propias oportunidades. La verdadera riqueza también está íntimamente ligada a la disposición de servir. El dinero es un reflejo directo del valor que se ofrece. Cuanto más una persona se dedica a resolver los problemas de los demás, mayor será su recompensa financiera. Las mayores fortunas de la historia fueron construidas por quienes encontraron formas de impactar positivamente la vida de muchas personas. Quien ve el dinero como un fin, queda atrapado en la limitación, pero quien entiende que la riqueza es el resultado natural de un servicio bien ejecutado, alcanza niveles financieros mucho más altos que el promedio. La obediencia mencionada en Isaías, capítulo 1, versículo 21, también se refiere a vivir con principios éticos y rectos. Las riquezas obtenidas por medios deshonestos no perduran. La historia demuestra que toda fortuna construida sobre corrupción e injusticia termina por derrumbarse. En cambio, quien edifica su patrimonio con honestidad, compromiso y ética sólida, experimenta un crecimiento sostenible y duradero. La confianza y la buena reputación son bienes intangibles de valor incalculable. No se compran con dinero, pero son fundamentales para mantener el flujo de la abundancia activo
a lo largo del tiempo. Quienes asumen su prosperidad entienden que el tiempo es un recurso valioso y que cada momento tiene poder transformador. Posponer decisiones importantes no trae ningún beneficio. El tiempo perdido no regresa, pero cada paso que se da hoy puede cambiar radicalmente el futuro. Acciones sencillas como ahorrar, estudiar sobre finanzas, invertir con inteligencia y buscar nuevas fuentes de ingreso generan un impacto profundo con el paso de los años. La clave está en la constancia. Incluso los hábitos más simples, mantenidos con disciplina, desencadenan un efecto multiplicador poderoso. El momento perfecto para cambiar tu realidad financiera no es una fecha lejana, es ahora. No se trata de esperar condiciones ideales. Quienes entienden esta verdad actúan con rapidez, toman decisiones firmes y avanzan con decisión hacia la abundancia. La prosperidad se manifiesta en quien decide posicionarse con claridad, en quien suelta la duda, asume el control de su vida financiera y avanza con convicción hacia una nueva realidad. Las bendiciones no suceden por accidente, son el resultado de una jornada vivida con propósito y sabiduría. Quien decide activar su prosperidad hoy mismo vivirá una transformación real. Las puertas que antes parecían cerradas comenzarán a abrirse. La dirección que antes era confusa se volverá clara. El progreso dejará de ser solo una idea y se convertirá en un hecho concreto. La abundancia ya está disponible, esperando solo tu decisión. Solo tienes que actuar. Quien empieza ahora ya lleva ventaja. Quien duda se queda atrás. La decisión está en tus manos y los resultados dependerán de tu actitud en este mismo instante. Si llegaste hasta el final de este texto, te felicito. Eso demuestra que eres una persona decidida. Escribe en los comentarios, me quedé hasta el final, para que yo sepa que no eres como la mayoría y que estás listo para atraer una gran prosperidad. Yo dejaré un corazón en tu mensaje como señal de tu compromiso. Ahora haz clic en uno de los videos sugeridos en la pantalla y descubre cómo construir riqueza desde cero. Tu nuevo camino ya ha comenzado.